a lo que nosotros veníamos hablando la semana pasada. No sé si recuerdan que habíamos estado hablando de las comisiones negociadoras, ¿sí? Que estaban integradas por tanto la parte empleadora como la parte trabajadora, ¿sí? Y que la idea de esas comisiones negociadoras era lograr un resultado positivo y plasmarlo en un convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver en la clase puntualmente hoy son los contenidos de ese convenio colectivo de trabajo al que arribaron las partes. Obviamente, ustedes imaginarán que dentro de la libertad que tienen las partes se pueden negociar un montón de cosas. El límite va a estar dado por lo que es el orden público laboral. Yo no sé si ustedes están más o menos familiarizados con ese término, orden público laboral. ¿Les suena de haberlo visto en derecho individual? Bueno, es como el piso mínimo, ¿no? De la ley de contrato de trabajo es el piso mínimo. Entonces, a eso uno considera orden público. Y de ahí siempre tienen que mejorarse las condiciones, y nunca se puede negociar a la baja o renunciar a esos derechos que nos dispone la ley de contrato de trabajo. Entonces, digamos, con ese marco, las partes pueden negociar, dentro de ese marco se puede negociar. Y se van a establecer un montón de obligaciones y derechos para ambas partes, ¿sí? Obviamente, si ustedes se imaginarán que en los convenios colectivos se habla sobre salarios, se habla sobre condiciones de empleo, licencias, vacaciones, etcétera, etcétera. Con lo cual, los convenios colectivos de trabajo, nosotros vamos a tener, nosotros vamos a tener contenido obligatorio, digo para que se lo vayan separando, si lo van a notar, contenido obligatorio, contenido permitido y contenido prohibido, ¿sí? En lo que se refiere al contenido obligatorio, es el que está expuesto en el artículo 3 de la ley 14250, que habíamos hecho mención la semana pasada y está relacionado con los requisitos formales, ¿sí? A eso se refiere con el contenido obligatorio. Son los requisitos formales que tienen que tener todos los convenios colectivos. No sé si se acuerdan que los estuvimos nombrando, lugar y fecha de celebración, cuando hablamos de que tienen que tener los nombres de las partes intervinientes, ¿sí? Y la acreditación de la personería. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que para ir a la comisión negociadora, las partes que van a negociar tienen que tener el poder suficiente como justamente para poder negociar y arribar a un acuerdo? Porque si no están investidas de ese poder y no tienen el mandato suficiente, se entiende como que es una práctica dilatoria. Entonces, ese es otro contenido que tiene que tener de forma obligatoria, ¿sí? La acreditación de la personería de las partes que están ahí, que va a surgir de un estatuto, puede surgir de un poder, puede surgir de una resolución. Tiene que tener sí o sí también las actividades y las categorías de trabajadores a los que se refieran. Esto, digamos, lo pueden anotar, pero también está para que sepan, en el 14250, artículo 3. La zona de aplicación, estos dos incisos hacen referencia a lo que sería el ámbito personal y el ámbito geográfico, ¿sí? Del convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque las partes van a poder firmar en base a lo que les da su capacidad de representación. No tengo a nadie a la espera, ¿eh? ¿Vos tenés a alguien, Martín? Me ponen que acá hay gente que está No, esperando. justo No tengo a estaba, nadie. hice entrar a alguien recién, pero no, no hay nadie No, ahora. no. A ver, que no se fijen, estén entrando capaz al otro, no sé si tiene el otro link de la otra comisión. Bueno, les estaba diciendo entonces, el ámbito personal y territorial tiene que estar definido en el convenio colectivo de trabajo, que esto va a surgir del ámbito de representación que tienen las partes, digamos. Cuando nosotros hablamos de que a un sindicato se le da la personería gremial, bueno, con esa personería gremial queda determinado cuál va a ser el ámbito de representación. ¿Sí? A qué trabajadores va a representar y a dónde los va a representar. ¿Sí? A eso se refiere con el ámbito personal y territorial. Puede ser que, eso, a ver, lo que nos confiere la personalidad gremial es como el límite, digamos, hasta ahí se puede negociar, no se puede tratar de representar a más gente de la que nos autorizó, digamos, el ministerio cuando nos dio la personería gremial. Sí se podría tratar de negociar en ámbitos más pequeños, pero el límite es ese, el que nos dispone la personería gremial. Más allá no se puede, ¿sí? Si yo tengo 500 trabajadores, puedo representar
hasta esos 500 que me dio la personería, no puedo representar a 1000, pero podría pautarse un convenio colectivo para 300, por ejemplo. Nada obsta que suceda eso. Tiene que figurar el periodo de vigencia, también es obligatorio. Esto no sé si se acuerdan que es importante porque nos va a marcar la pauta de cuándo comienza a regir ese convenio colectivo, o sea, si es puede ser a partir de la homologación por la autoridad de aplicación, o puede ser que las partes convengan otra fecha y comience a regir a partir de ahí. Y es importante en cuanto a su finalización. ¿Se acuerdan que hablamos de la ultraactividad la semana pasada? Si les suena, bueno, es importante que si las partes pautaron que no va a haber ultraactividad, o sea que el convenio va a seguir rigiendo una vez que ya se caducó, que ya venció, se tiene que negociar otro convenio colectivo de trabajo, porque la idea no es que si yo establezco un periodo de vigencia y eso se vence, ¿qué pasa con el trabajador? O sea, ¿qué queda? ¿Desprotegido? ¿Se vuelve a tener el salario mínimo vital y móvil? No, o sea, la idea es siempre tenerlo protegido y por eso se aplica el instituto de la ultraactividad, ¿sí? O sea, las normas siguen vigentes hasta que se negocie un convenio colectivo, ¿no? Y por último, tiene que figurar, obviamente, las materias que son objeto de negociación, como le decía, que puede ser licencias, vacaciones, ¿sí? Un montón de cuestiones que se pueden hablar ahí. Esto es el contenido obligatorio que tienen que tener todos los convenios, ¿sí? Artículo 3, ley 14250, son los requisitos formales. Después tenemos el contenido permitido. Contenido permitido o posible. Que obviamente va a surgir de la libertad de las partes para poder negociar y establecer los derechos y obligaciones de las partes en ese convenio colectivo, ¿sí? Acá, si ustedes lo leen de Recalde, de Tala, Fernández Madrid, todos hacen referencia, se hace como una distinción entre lo que son cláusulas normativas y cláusulas obligacionales, ¿sí? Las cláusulas normativas van a ser aquellas que se aplican a todo el universo de trabajadores y empleadores que está representado, ¿sí?, en esa comisión negociadora. Ustedes imaginarán que no van todos los trabajadores a la comisión negociadora, van algunas personas, pero a esos trabajadores se les aplica el convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Todo lo que se decida en materia de condiciones de trabajo, de vacaciones, de indemnizaciones, de lo que sea, se les va a aplicar a ellos. Por eso es normativo, se le aplica a todo lo demás. Mientras que las obligacionales hacen referencia a cláusulas que se aplican solamente entre las partes firmantes, ¿sí?, los que van a esa comisión negociadora, y que surten efectos entre ellos. Como por ejemplo, las cláusulas de paz, ¿sí?, que son mencionadas ahí, que significa que no se va a provocar ningún tipo de conflicto, ¿sí?, en relación a todas las cláusulas que fueron pautadas durante la vigencia de ese convenio colectivo. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se va entendiendo esto? Dentro de lo que... Sí. ¿Puede repetir, era cláusulas normativas y las otras, como dijo? Obligacionales. Ahí las está, obligacionales gracias. que se aplican a las partes firmantes. Dentro de este contenido posible, hay una determinada cantidad de tipos de cláusulas que yo sé que las hemos nombrado quizás en una de las primeras cláusulas, en una de las primeras clases, que son las cláusulas sindicales, que son aplicables en países anglosajones, ¿sí?, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña. No se aplican tanto acá, porque ahora las vamos a repasar, quizás algunos se acuerden, que el contenido de ese tipo de cláusulas choca directamente con la libertad sindical individual en la fase negativa. Ustedes se acuerdan que nuestra ley de asociaciones sindicales permite a los trabajadores no afiliarse o desafiliarse. Este tipo de cláusulas, que en algunos convenios colectivos, pero de los otros países que le nombraba, se pueden incluir, choca directamente con eso. Entonces, en este país no serían de fácil aplicación. Sin embargo, vamos a ver algunas que son como un poco más tranquilas, que esas sí están receptadas en la ley. Pero a ver si alguno lo recuerda. Taller cerrado, ¿le suena? Que el empleador no puede permitir
¿sí? No puede contratar a nadie que no esté, a ningún trabajador que no esté ya afiliado al sindicato. No sé si se acuerdan de alguna de estas, taller sindical, que el empleador tiene que despedir a todos aquellos trabajadores que no se hayan afiliado en un periodo determinado de tiempo, la agencia de contratación, ¿sí? Que hay una bolsa de trabajo dispuesta por el mismo sindicato y el empleador tiene que contratar trabajadores de ahí exclusivamente, la contratación preferente, o sea que entre un trabajador que está afiliado y otro que no está afiliado, va a ingresar a trabajar, el empleador tiene la obligación de contratar a aquel que ya está afiliado. La cláusula del mantenimiento de la afiliación, esto es, si alguno de los trabajadores se desafilia del sindicato, el empleador tiene la obligación de despedirlo. O sea, ven cómo está estructurado de una manera tal que choca directamente con la libertad sindical individual en la fase negativa dentro de lo que se concibe en nuestro país, ¿sí? Estas ya las vimos, igual, o sea, por si las quieren repasar de las clases anteriores, pero hay dos que están establecidas que sí las recepta nuestra ley, ¿sí? Que es el tratamiento preferencial, que está en el artículo 9 de la 14250, que es que dentro de un ámbito de trabajo hay trabajadores que están afiliados y otros que no están afiliados. Bueno, aquellos que están afiliados se les otorgan determinados beneficios que a los otros no se les van a reconocer, ¿sí? Igual que la cláusula de la cotización sindical obligatoria, ¿sí? Que son como contribuciones de solidaridad que tienen que aportar todos los trabajadores independientemente de si están afiliados o no están afiliados al sindicato, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un reconocimiento, ¿sí?, al sindicato por haber negociado condiciones de trabajo más favorecedoras. En este sentido, la jurisprudencia es bastante pacífica en receptar que se disponga en un convenio colectivo de trabajo que todos, ¿sí?, independientemente si están afiliados o no, van a realizar estas contribuciones de solidaridad, ¿sí? Estas son algunas cláusulas permitidas o posibles, ¿sí?, dentro de las que se puede tratar. Yo ahí les nombré algunas que no se aplican, pero sí se aplican en países anglosajones. Y después tenemos el contenido prohibido, ¿sí?, que es la tercera. Que el contenido prohibido es, como les decía, está tanto en el derecho individual como en el derecho colectivo. No es que las partes tienen la autonomía de la voluntad absoluta de decir, bueno, vamos a hacer lo que queremos, negociamos como queremos, yo voy al trabajo y renuncio a tener una indemnización, a tener una licencia. No, no se puede, ¿sí? Por este orden público que yo les señalaba recién. Esto nos marca una pauta y nosotros nos podemos mover dentro de ese cuadradito, supongamos que es, o mejorarlo, pero no empeorarlo. No se puede empeorar la situación de los trabajadores. Con lo cual, esa normativa que nos dispone la ley, hay que respetarla o mejorarla, pero no se puede empeorar. Son indisponibles, ¿sí? Las partes no pueden disponer de lo que se dispone, por ejemplo, en la ley de contrato de trabajo, para negociar para peor. Aparte, no tendría sentido hablar de, no es el objetivo de un sindicato. El sindicato siempre va a querer mejorar la situación que está prevista en la ley, ¿sí? Va a querer traerle más beneficios al trabajador. Y aparte, surge de la misma Constitución Nacional. Cuando hablamos del principio protectorio, bueno, no es que el principio protectorio solamente se aplica al trabajador de forma individual, también se aplica en lo colectivo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere cuando se habla del contenido prohibido. Nosotros, en la clase anterior, habíamos dicho que el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de contralor, ¿sí? Contralor de legalidad. Entonces, se tiene que fijar que cuando el convenio colectivo, que ya está armado por las partes, no contenga cláusulas, ¿sí?, que afecten este orden público o el interés general. Porque si afecta una o la otra, puede rechazar esas cláusulas. ¿Sí? En ese sentido, se configura lo que es el contenido prohibido. Nada que afecte al trabajador. Siempre tratar de mejorarlo, porque por esta situación de hiposuficiencia que tiene con respecto al empleador, ¿sí? En diferentes niveles. Bueno, lo que trata de hacer la ley y lo que trata de hacer el convenio colectivo es equiparar a las partes, aunque bueno, obviamente nunca se logra del todo, ¿no? Bien, bueno, no sé si hasta acá se va entendiendo estos contenidos.
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, Bueno, vamos a... Sí, buenas tardes, disculpe que la moleste. ¿La segunda la podía repetir? ¿qué segunda? Usted habló del contenido obligatorio, que sería el primero, ¿no? Contenido después el obligatorio, que es tercero, el primero, que son los requisitos formales. El Sí. segundo, que es el contenido posible o permitido, ¿sí? Que ahí yo nombré algunas, que son las cláusulas sindicales, que les nombré recién, que esas, la mayoría no se aplica, algunas se pueden aplicar. Y el último, que es el contenido prohibido, ¿sí? Todo esto es lo que puede llegar a estar o no en un convenio colectivo de trabajo. En cuanto a lo que es... En cuanto a lo que es la estructura de la negociación colectiva, de esto también habló un poco Martín la semana pasada, así que va a ser un breve repaso. La estructura de la negociación colectiva va a estar marcada por lo que es el ámbito de representación y el ámbito de negociación. El ámbito de representación es lo que yo les nombraba hace un rato. O sea, si nosotros tuviéramos que armar un esquemita, ponemos arriba ámbito de representación y de ahí se deriva ámbito territorial y ámbito personal. O sea, ¿de dónde nace el ámbito de representación? No nace de un repollo. Nosotros tenemos al Ministerio de Trabajo que cuando un sindicato es el más representativo, le otorga la personería gremial, ¿sí? Cuando le otorga la personería gremial, le está diciendo, vos vas a poder representar a este número de trabajadores, ¿sí? En este ámbito. A eso se refiere el ámbito de representación. Lo que pasa es que quizás en el libro, ustedes empiezan a leer por un lado o por el otro, se empiezan a mezclar. Bueno, ámbito de representación es eso. La parte territorial, donde se aplica geográficamente, y el ámbito personal, a qué trabajadores se le aplica. Que todo esto surge de la personería gremial, que se la otorga, ya lo sabemos, el Ministerio de Trabajo. Que es distinto del ámbito estatutario, ¿sí? Porque en el ámbito estatutario es como la vocación del sindicato de afiliar a una determinada cantidad de trabajadores. Y bueno, vos podés tener la vocación de afiliarlos, pero si después el Ministerio de Trabajo decide que vos no los podés afiliar porque quizás en esa zona ya hay otro sindicato con personería gremial, y bueno, ahí se te achica tu universo, ¿sí? O sea, cuando el Ministerio te da esa personería, lo va a hacer hasta el límite de lo que vos pretendés, no te va a dar más que eso, te puede dar lo mismo que vos querés o menos, ¿sí? En eso consiste el ámbito de representación. Entonces tiene que fijar que no coincida, cuando va a otorgar la personería gremial, tiene que fijar que en ese lugar no haya otro sindicato que ya la detente, así no se empiezan a pisar, ¿sí? Tenga presente la separación que hace, la división que hace entre el ámbito de representación y el ámbito estatutario. Y el ámbito de negociación, que es libre, lo pautan las partes, ¿sí? Que es básicamente sobre a quién se va a aplicar el convenio o dónde se va a aplicar el convenio, ¿sí? Es libre, no está delimitado por la ley, sino que surge de la libertad de las partes. Esto es solamente a modo de repaso, porque yo sé que lo dio Martín la semana pasada, les nombro los que dispone la ley 14250, que está en el artículo 16, pero no es una enumeración taxativa, sí es enunciativa y las partes podrían pautar otros. Que nosotros tenemos, ¿sí? Ya le digo, a modo de repaso, los convenios nacionales, regionales o de otro ámbito territorial. Sí, que eso va a aludir al ámbito geográfico de donde se va a aplicar ese convenio colectivo de trabajo. Nacional va a ser, lógicamente, a lo largo y ancho de todo el país. Regional se va a aplicar en un territorio específico que las partes pauten porque por alguna razón económica, productiva, climática, les sirva a ellos. O pueden ser otros ámbitos, ¿sí? Como alguna localidad, algún departamento, alguna zona. Eso es una de las posibilidades. Después tienen la posibilidad de pautar convenios intersectoriales o marco, ¿sí? Que no es lo mismo, porque yo les había dicho que los anteriores están
pensado más que nada desde el ámbito geográfico. En cambio, los que son intersectoriales o marcos tienen un tinte más político, ¿sí? Y donde las partes lo que van a pautar van a ser política económica, social, legislativa, temas de salarios, de precios. Y yo creo que vos, Martín, lo habías dicho la semana pasada cuando hablaste de los dos acuerdos marco que eran como los más representativos, que eran el del 73 y el del 95. ¿Sí? Entonces, bueno, es como un repaso, pero para que sepan la diferencia entre uno y el otro, que uno mientras buscaba, digamos, era más beneficioso, buscaba la distribución de la riqueza, mejorar la economía, y el otro, del año 95, que tenía una política flexibilizadora, ¿sí? Con lo cual, después dio pie para que se sancionaran otras leyes que iban en contra de lo que es el derecho del trabajo, ¿sí? Dos acuerdos marco, como para que ustedes tengan referencia. Y luego tenemos los que son los de actividad, profesión, oficio o categoría, y los de empresa. ¿Sí? Que esto está ligado al tipo de sindicato. ¿Ustedes se acuerdan cuando habíamos visto los verticales y los horizontales? Bueno, está relacionado con esa cuestión. El convenio de actividad se va a aplicar a los trabajadores y a los empleadores que se desempeñan en una misma actividad, en una zona geográfica determinada, así que es el preponderante en Argentina, y ese es el vertical, mientras que el de oficio, profesión o categoría, es el horizontal, que nosotros habíamos dicho que eran convenios, los sindicatos en realidad son como un segmento más elitista que se sale, y el otro tiene mucha más representación, ¿sí? en vez de que nosotros nombramos. Entonces esto se le va a aplicar a algunos trabajadores en función de esa actividad, ese oficio o esa categoría puntual que desempeñan, ¿sí? Y los de empresa o empresas se le van a aplicar solamente a aquellos que los negocien. El convenio colectivo va a ser aplicable respecto de ellos, ¿sí? No se va a aplicar a la totalidad. Pero esto es simplemente un repaso de lo que Martín decía la semana pasada. Así que bueno, te paso a vos, Martín, por si querés seguir con el tema de articulación. Dale, perfecto. Bueno, previo, Mario, no sé si querías agregar algo que te veo ahí en pantalla. Sí, no, me perdí en el ciberespacio porque se me cayó internet, así que estuve ahí un rato dando vueltas más que por el ciberespacio, por mi casa. Pero no, estaba escuchando, bueno, más allá de lo que se me cortó, lo que señalaba Agustina, y bueno, lo que sí les quería remarcar es que vayan teniendo en cuenta lo que se va hablando, lo que dijo Agustina, lo que seguramente va a continuar hablando Martín, porque eso va a tener que ver con la consigna del trabajo práctico, que después estábamos charlando hace un rato, vamos a repasar para que se entienda bien el sentido de la consigna, que es una parte en sí mismo, ¿no? Comprender la consigna, porque en función de lo que venimos charlando, lo que vienen viendo ustedes, lo que vamos explicando, lo que tenemos que entender bien es la relación, esto que mostraba Agustina. Tenemos toda una estructura sindical, una forma de organización sindical, o formas, mejor dicho. Tenemos formas de organización de la negociación colectiva que lo que queremos ver es cómo se relaciona eso, y a la vez vamos a estar trabajando, por eso les acercamos el material y los elementos para que pudieran hacerlo, que también detectar cómo se van delineando, cuando se puede esto, porque hay un montón de factores que pueden estar incidiendo, los contenidos de la negociación colectiva. Porque muchas veces se habla de la negociación colectiva y no se señala cuál es el contenido, o se muestra, como se ha pretendido mostrar en determinado momento, que lo único que se puede negociar es salario, o peor aún, ¿no? Como planteó un funcionario hace unos años, decir, bueno, lo que se puede negociar es no perder el puesto de trabajo, con lo cual en realidad lo que estaba diciendo es que no se iba a negociar colectivamente ningún otro contenido. Entonces, primero, ¿cuáles pueden ser los contenidos? Después,
después esos contenidos, si son similares o no, quizás en algún caso pueden serlo, pero en muchos casos no, en los distintos ámbitos y niveles de la negociación colectiva, o sea, y precisamente sobre eso va a ser el trabajo práctico. O sea, ustedes vayan teniendo en cuenta estos elementos porque al momento de tener que elaborar el trabajo van a tener que ensamblar todo esto. Y si no se entiende la consigna, que después la vamos a repasar y ver, la idea es también poder explicar algo de lo que yo ya les expliqué recién y que, bueno, se va a seguir profundizando los contenidos con esto de articulación de los convenios, la sucesión de los convenios, la coexistencia de los convenios que se pueden dar precisamente sean del mismo ámbito o de distintos ámbitos. Entonces, como verán, estamos usando toda una serie de términos que también es importante que ustedes los incorporen, porque es la forma de hablar con la terminología adecuada, sobre todo porque cuando uno tiene que precisar, una cosa es el lenguaje coloquial, pero cuando uno tiene que precisar esto o resolver alguna cuestión, todos estos elementos son de importancia en el ejercicio profesional que podrán tener que hacer el día de mañana. Yo estoy yendo, recién me caí del mundo, pero ahora me voy a ir un rato a la otra comisión, o voy a escuchar un poquito a Martín, después salgo, pero como Pichuco nunca me fui, siempre estoy volviendo, como decía, ¿no? el personaje tanguero. Así que me quedo un ratito acá, pero cuando me voy no se libraron de mí, van a tener que volver a aguantarme. Adelante, Martín, Bueno, gracias. no, gracias a vos. Bueno, bien, como bien decía Mario, esta posibilidad de que exista coexistencia de convenios de diferentes ámbitos genera cierta complejidad y lo que vamos a tratar de ver es cómo se relacionan los convenios. Es decir, cómo se va a dar esta posibilidad de coexistencia de convenios, lo que técnicamente, como bien señalaba Mario, podemos hablar en algún punto de articulación de los convenios, es decir, cómo van a jugar los diferentes convenios de acuerdo a los diferentes marcos que contienen esos propios convenios. Cuando existe sucesión de los convenios, es decir, qué sucede con la cuestión temporal de los distintos convenios, más allá de la existencia de la ultraactividad que ya hemos señalado, y luego qué existe cuando hay concurrencia de convenios, ¿no? Y esto está establecido y regulado en la ley, sobre todo a partir de la última modificación que se dio. Lo van a encontrar en el artículo 18 y 19 de la ley 14250, ¿no? Que lo que hace es ordenar qué sucede cuando coexisten diferentes tipos de convenios, ¿no? Para evitar la conflictividad respecto a estos distintos convenios. Entonces lo que la ley hace es regular la articulación de convenios para que, como les decía, no exista esta conflictividad, ¿no? Entre distintos convenios colectivos. Y que se dé, en algún modo, cierta coexistencia que sea de un modo pacífico, ¿no? Entonces, en el artículo 18, lo que hace la ley es ordenar o señalar cómo un convenio de ámbito mayor, ¿no?, puede establecer esa forma de articulación entre unidades de negociación que sean de ámbitos diferentes, ¿no? Y a su vez, estos convenios de ámbito mayor van a poder establecer materias propias y exclusivas de este tipo de convenios y
hacer una remisión expresa de las materias a negociar en los convenios de ámbito menor. ¿Me siguen? O sea, el convenio de ámbito mayor va a poder reservarse para sí materias propias de negociación, que lo va a establecer el propio convenio, y en algún punto, si se quiere, delegar o establecer qué se va a poder negociar en los convenios de ámbito menor, ¿no? Esto está en el artículo 18 de la ley para entenderlo. Entonces, se reserva ciertas materias de manera exclusiva para sí y delega expresamente a los convenios de ámbito menor. Ejemplo, un convenio de actividad que delega en los convenios de empresa ciertas cuestiones que pueden establecerse. Después vamos a ver cómo juegan estos convenios, estos tipos de convenios, y qué van a poder establecer en los convenios de ámbito menor. Porque a su vez el propio artículo establece que el convenio de ámbito menor puede establecer condiciones más favorables para el trabajador. Es decir, si tenemos un convenio de actividad, va a establecer, siempre hablamos de piso de derechos, si se quiere, para graficar la cuestión. El piso de derechos lo va a establecer, o lo establece usualmente, el convenio de actividad. Si vamos a negociar a un ámbito menor, como puede ser un convenio de empresa, en una mirada amplia lo que puede establecer ese convenio de empresa es mejoras dentro del convenio de empresa. Lo que siempre hablamos. ¿En qué puede ser esa mejora? Puede ser derechos, salarios, es amplio. Lo que sí, cuando analizamos y comparamos un convenio con el otro, el convenio de empresa debería, en principio, establecer condiciones más favorables que el convenio de actividad. Esto lo permite y lo establece la ley. ¿Se entendió? Esto es la articulación de convenios, cómo juegan los diferentes convenios de acuerdo al ámbito que tenga cada uno. Ahora vamos a ver la cuestión temporal de los convenios. Es decir, cuando existe una sucesión de convenios, que es otra cuestión que está regulada en el artículo siguiente, en el artículo 19, ¿no? ¿Qué establece este artículo y ordena a su vez cómo se da el orden de prelación de las normas? ¿No? Ahora vamos a ver y vamos a analizar qué significa cada inciso, si se quiere, de este artículo. Un convenio posterior puede modificar un convenio colectivo anterior de igual ámbito, ¿no? Es decir, un convenio de actividad puede modificar a un convenio de actividad. Un convenio de empresa puede modificar a un convenio de empresa, ¿no? Para que empecemos a ordenarnos. Luego sigue, en el inciso B, dice que un convenio posterior de ámbito distinto, mayor o menor, modifica el convenio anterior en tanto establezca condiciones más favorables. Esto es similar a la articulación, es decir, un convenio posterior de diferente ámbito, mayor o menor, o sea, puede ser de actividad, de empresa, no importa, lo que sí tiene que hacer, ¿no?, es establecer condiciones más favorables para los trabajadores, ¿no? Y esto tiene una lógica que tiene que ver con, ya lo mencionamos muchas veces, pero siempre hay que destacarlo, con el principio de progresividad. Es decir, que en esta sucesión de convenios
deberían incorporarse en principio de derechos. O sea, o el contenido de esos derechos deben ser mejores que lo establecido en el convenio anterior. Vamos a los ejemplos burdos. Si el convenio anterior establecía un piso de vacaciones ordinarias, anuales, digo, de 18 días, es que venga posteriormente, no va a poder establecer una menor cantidad de días. ¿Por qué? Por el principio de progresividad establecido en los convenios de derechos humanos, o su contraposición, digamos, que es el principio de no regresividad. Es decir, bueno, no podemos progresar, no podemos incorporar derechos, bueno, al menos no retrocedamos. No deberíamos retroceder en el contenido de los convenios. Y esto obviamente tiene que ver con la Constitución Nacional, es decir, que cualquier planteo en contrario, en algún punto, vulneraría la Constitución Nacional o los principios establecidos en la Constitución Nacional, tanto en el artículo 75, inciso 19, como en el artículo 75, inciso 22. De ahí surge el principio de progresividad y su aplicación efectiva en el derecho colectivo en este caso, ¿no? Pero es aplicable al derecho individual también. Siempre, cualquier normativa debería tener como faro o como tamiz, si se quiere, la Constitución Nacional y estos principios. Por eso, sí, bueno, nos abrimos de la discusión de lo colectivo, por eso decía que es aplicable al individual también. Los planteos que se dan actualmente respecto a la supresión de la indemnización, tal cual está establecida en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, sería en principio y a priori inconstitucional. Es decir, estos derechos ya consagrados frente a una cuestión que es un despido con la gravedad que significa un despido sin causa, porque la Ley de Contrato de Trabajo permite despedir a una persona sin causa, quitar ese derecho ya reconocido desde la creación, desde que se sanciona la Ley 20.744, vulnerar la posibilidad de al menos percibir una indemnización por parte del trabajador, sería, a nuestra mirada, o al menos en mi mirada, una cuestión inconstitucional. ¿Se entendió hasta acá cómo juegan? Y esto tiene que ver con el trabajo, digamos, que vamos a hacer después, y por qué Mario en algún punto, no quiero hablar de él porque no está, se atajaba porque el planteo que va a hacer de trabajo él pareciera a primera vista complejo, pero está dentro de la elaboración del concepto del trabajo, básicamente la respuesta del mismo. Pero bueno, se van a tener que tomar el trabajo de analizar la cuestión. Ahora vamos a ver qué son las comisiones paritarias. Esto no hay que confundirse con las comisiones negociadoras, ¿no? La comisión negociadora de los convenios colectivos es paritaria, sí. Paritaria en el sentido que existe paridad de representantes entre los empleadores y los representantes de los trabajadores. Esto es una comisión particular, porque es la comisión paritaria de interpretación.
Ahora vamos a ver dónde está regulada y cuál o cuáles son sus funciones, ¿no? Como lo indica su nombre, está integrado por la misma cantidad de representantes de los trabajadores y la misma cantidad de representantes de los empleadores, que han sido los que firmaron el convenio colectivo. Es decir, si un convenio de actividad se firmó con las cámaras representantes de los empleadores y con una asociación sindical con personería gremial representante de los trabajadores, ellos van a establecer quiénes van a ser esos representantes que van a formar parte de esta comisión paritaria de interpretación. ¿Y por qué digo, o por qué tiene este nombre de comisión paritaria de interpretación? Porque una vez firmado o suscripto el convenio colectivo y una vez que entra en vigencia este convenio, la comisión paritaria de interpretación, como su nombre lo indica, va a interpretar aquellas cuestiones que tengan que ver con el propio convenio, ¿no? Va a adecuar a la propia o empresa que tenga que ver con el propio convenio, ¿no? Y lo que hace es de solucionar las divergencias que existan en la aplicación. A ver si intento ser un poco más. Existe sobre la interpretación de alguna cláusula, ¿no? Que una mirada distinta del empleador y del sector trabajador respecto a alguna o algunas de las cláusulas, porque como toda normativa, que el convenio colectivo lo es, la normativa toma vida una vez que se aplica la misma. Si bien ambos sectores intentan que el convenio colectivo genere una cobertura y sea lo más claro posible al momento de redactar ese convenio, porque obviamente, como ante cualquier norma, existen ciertas técnicas que tienen que ver para el uso de los convenios o la propia normativa, sea cual fuere. Al momento de cobrar vida ese convenio colectivo, pueden existir divergencias entre lo que resulta ser el convenio en sí y la aplicación del mismo. Vamos a un ejemplo burdo o burdísimo. Supongamos que se establece que la licencia sea de un mínimo de 15 días para los trabajadores que tengan más de entre 1 año y 5 años de antigüedad. Un ejemplo burdo. Entonces, las partes dicen, bueno, son 15 días. ¿Son corridos o son hábiles? Estoy hablando de un ejemplo burdo. Entonces, la comisión paritaria de interpretación lo que va a hacer es eso mismo. Tratar de subsanar o de resolver estas divergencias que existan dentro del convenio colectivo una vez que el mismo es aplicado, ¿no? Lo que busca básicamente es evitar que esta divergencia llegue a un conflicto. Un conflicto que puede derivar en lo que va a formar parte de la clase que viene, que son los conflictos y las medidas de acción directa, ¿no?
esta comisión paritaria de interpretación lo que busca es resolver la situación pacíficamente y con el acuerdo de los dos sectores para evitar este tipo de conflictos. ¿Dónde está regulado esta comisión paritaria de interpretación? En el artículo 13 de la ley 14.250 en adelante. Ahí van a poder encontrarlo, es muy claro en la redacción, o sea, desde ahí indica cómo se forma esta comisión paritaria de interpretación, ¿no? Y a su vez, no solo cómo está establecida, sino cómo funciona, ¿no? Esta comisión paritaria. La función puede estar establecida dentro del propio convenio o lo puede establecer la propia comisión paritaria. Es decir, la propia comisión paritaria puede determinar el lugar y la frecuencia con la cual van a reunirse en esta comisión para, como les decía, una vez que comienza la aplicación del convenio, intentar resolver estas cuestiones. En principio, la función esencial es esta, ¿no? La que otorga la ley. Pero, como estamos hablando de que existe la autonomía colectiva, puede ampliarse las funciones de la comisión paritaria. Es decir, que dentro del convenio colectivo puede establecerse que tenga funciones aún más amplias, ¿no? Estas atribuciones que tiene la comisión paritaria, como le decía que está regulada en el artículo 13, tiene algunas funciones establecidas. En principio, en el inciso A dice que una de las funciones es interpretar la convención colectiva o a pedido de cualquiera de las partes o de la propia autoridad de aplicación, es decir, del propio Ministerio de Trabajo. Ante cualquier duda que exista dentro del propio convenio o de la aplicación del convenio, lo que van a realizar es un análisis interpretativo de la propia convención colectiva o de la cláusula que genere esta divergencia, ¿no? El inciso B establece que esta comisión puede intervenir en controversias o conflictos de carácter individual o plurindividual, ¿no? Para la aplicación de las normas convencionales cuando las partes del convenio de trabajo lo acuerdan. Es decir, que tiene que estar acordado y estamos hablando de conflictos individuales o plurindividuales, ¿no? Esto es en el inciso B. En el inciso C establece que también, como una de sus funciones, puede intervenir en un conflicto colectivo de intereses cuando ambas partes del convenio colectivo lo acuerdan. O sea que tiene que estar acordado. Tiene que existir un acuerdo en el convenio colectivo. Porque si no está acordado, lo vamos a ver en la clase que viene, los conflictos colectivos suelen resolverse con otras herramientas que también están establecidas por la ley, que son la conciliación obligatoria y el arbitraje voluntario. Pero como les digo, eso lo vamos a ver en la clase que viene. También esta comisión paritaria lo que tiene como función, en principio, clasificar las nuevas tareas que se creen y reclasificar aquellas que tengan modificaciones que tengan que ver con innovaciones tecnológicas o, a su vez, innovaciones que existan en la propia organización de la empresa, ¿no?
Decíamos que puede intervenir en los conflictos individuales o plurindividuales. En principio, digamos, estos conflictos individuales o plurindividuales podría establecerse la intervención de la comisión paritaria, más que nada como una resolución conciliatoria, ¿no? Y básicamente de instancia voluntaria. ¿Por qué? ¿No? Porque ciertas cuestiones conciliatorias ya existen dentro de los diferentes procesos administrativos y judiciales. Es decir, establecer una instancia obligatoria de resolución de un conflicto individual o plurindividual lo que generaría en muchos casos es una demora en los procesos, en este tipo de conflictos. ¿Y por qué digo esto? En los conflictos individuales, y acá vamos a hablar de lo que es un proceso prejudicial en el ámbito de la justicia nacional, existe un servicio de conciliación laboral obligatoria. En la provincia de Buenos Aires es distinto el proceso. ¿Y qué quiero decir con esto? Previo a cualquier cuestión que uno quiera llevar ante el Poder Judicial, va a existir una conciliación laboral obligatoria, en la cual uno puede resolver o no la diferencia que tenga con el empleador. La idea es que este tipo de procesos todavía no existen, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, pero hay ya varios proyectos que intentan buscar esta conciliación laboral obligatoria. Si nosotros dentro del convenio se estableciera que la Comisión Paritaria de Interpretación tuviera una función de conciliación obligatoria, si se quiere, lo único que haríamos es retardar el proceso de justicia, que ya de por sí es lento, ¿no? Si lo resolviese esta etapa, digamos, voluntaria dentro de la comisión de interpretación, perdón, quizás sería un medio de solución, pero un medio de solución alternativo e insisto, voluntario. ¿Se entendió hasta acá la función de la comisión paritaria de interpretación? Sí, profe. Bien. Mario, ahí que te veo. Sí, acá volví. Sí, estaba escuchando. Mientras hablabas de esto, y vos lo mencionaste en un momento, es un mecanismo de resolución de conflictos, y una de las cuestiones, si ustedes vieron los materiales que les enviamos, sobre todo esos 4 libros sobre contenidos de la negociación, vieron que uno de los contenidos era los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Porque acá ustedes, si bien lo vamos a tener la clase próxima, hay instancias formales donde interviene o puede intervenir la autoridad de aplicación. Están estas instancias paritarias de interpretación que pueden prever muchas veces en los convenios las partes, o pedirle, como dice la ley, al ministerio que las constituya, si no existieren. Pero también las partes pueden establecer mecanismos, ¿no? Entonces, esto yo sigo tomando algunas cosas y tomando los elementos teóricos que vienen desarrollando en cada comisión. En la otra recién estaba charlando también un poco. ¿A qué contenido llegamos? ¿En qué niveles o ámbitos llegamos a esos contenidos?
Y cómo lo que recién señalaba, ¿no? Me parece que fue una forma de quizás explicarlo lo más claro posible, es ustedes están viendo la estructura sindical, la estructura de la negociación colectiva, o sea, cómo puede haber distintas formas en que se dé la negociación colectiva, y eso va a incidir en los contenidos de la negociación. Entonces lo que tienen ustedes por delante es un rompecabezas. Nosotros lo que estamos haciendo en esta parte teórica de este trabajo teórico práctico, valga la redundancia, es darle elementos, conceptos, clasificaciones, toda una serie de elementos para que después ustedes puedan armar el rompecabezas, ¿no? Sería bueno que también el rompecabezas lo armaran prendiendo las cámaras. La otra comisión les va ganando, había mucha más gente con la cámara prendida. Pero, ¿cómo van armando ese rompecabezas? Y entender que el armado de ese rompecabezas no es inocente. Porque hay formas en que se estructuran las relaciones laborales. Y se estructuran en función de determinadas variables, de determinados proyectos que van a contener a esas variables. Entonces, cuando uno busca cierta organización sindical, cuando uno busca cierta forma de negociación, cuando uno impulsa o no, como les decía antes, o trata de restringir, o trata de acotar, o de limitar, o de subestimar los contenidos de la negociación colectiva, no son cuestiones inocentes ni a la ligera, ¿no? Recién decía en la otra comisión, miren, mi mamá no tiene que saber de esto, porque no se dedica a eso, pero los y las licenciados en relaciones laborales sí tienen que entender esto, y entender que de acuerdo al lugar que estén, de acuerdo a los intereses que estén representando, es cómo se va a configurar esto, ¿no? Cuando se dice negociamos o no negociamos, o buscamos o no buscamos, determinada forma, determinada estructura, determinados contenidos, y cómo hacemos si queremos llegar a determinados contenidos, es un modelo para armar. Si ustedes, la idea precisamente es darle los elementos desordenados, es el rompecabezas. Y ustedes cuando hagan el trabajo práctico lo que tienen que hacer es ordenar estos conceptos, vincularlos en un sentido o en otro, porque las distintas combinaciones, las distintas interpretaciones y las distintas proyecciones parten de determinadas valoraciones. Entonces no es todo lo mismo. Y si ustedes logran hacer esto, van a empezar a entender mejor, quizás ya lo entienden, no quiero decir que no lo entiendan, cómo se estructuran las políticas públicas, cómo se estructura una política de personal, cómo se estructura una política sindical, de acuerdo al lugar donde el día de mañana ejercerán o buscarán ejercer la profesión, que en general tendría que andar por estos lugares, ¿no? O en el ámbito sindical, o en el ámbito empresarial, o en el ámbito estatal, ¿no? Salvo que se dediquen a ámbitos de investigación, que también es una posibilidad. Ahora, estas cuestiones no son inocentes, sino porque lo que no es inocente sea malo. A veces lo no inocente es malo y a veces no. Entonces ahí van a entender la configuración de las políticas, de las acciones que lleva adelante cada uno. Recién me voy a permitir citarlo también porque antes en la otra comisión les señalaba y estaba leyendo un trabajo, un análisis que se hacía, ¿no? sobre cuestiones que se dan hoy en día, y se citaba a un economista polaco, que es de la época de Keynes, ¿no? Yo les decía, algunos dicen que uno tomó cosas del otro, no sé, y que se llama Mijail Kalecki, y que él explicaba que muchas de las, sobre todo en el sector empresarial, muchas decisiones
se tomaban en busca, no lo cito literalmente, pero conceptualmente me aproximo a la idea, en busca de generar determinada estabilidad, determinado orden político, ¿no? Y determinadas condiciones que se buscaban, más que la propia obtención de ganancias. Más que la propia obtención de ganancias. O sea, cuando uno está configurando esto, está perfilando esto, está configurando en primera o en última instancia un modelo de sociedad. Por eso cuando yo les hablaba del sentido de la negociación colectiva, también tiene que ver con esto, ¿no? O no quererlo para nada, también tiene que ver con esto. Tengan en cuenta ustedes que quizás la concepción que hace o que busca termina limitando el propio campo de acción profesional que pueden tener. Entonces, me parece que es interesante cuando ustedes empiecen a desarrollar el trabajo y vean y repasen la idea y la consigna para ver cómo esto recibe múltiples posibles combinaciones. Y ese es el desafío del trabajo práctico, para que cuando ustedes entiendan que no todo es lo mismo, van a empezar a comprender la lógica y la complejidad de lo que estamos viendo, que es un tema que seguramente van a tener que ver en el ejercicio profesional. Y cuando ustedes hagan una cosa o no la hagan, va a tener que ver con esto. Cómo se configuran o reconfiguran o se aplican las institucionalidades o no se aplican las institucionalidades existentes, ¿no? Ustedes están en una carrera que tiene muchos condimentos sociológicos, psicológicos, etc. Y cómo lo económico, que es una parte muy importante de todo esto, no es el elemento determinante. El elemento determinante, como decía en la otra comisión, ¿no?, es el poder. El poder. Si ustedes piensan, como digo siempre, que las relaciones laborales es un problema de dinero, nunca la van a entender. Es un problema de poder, donde el dinero es una herramienta muy importante, obviamente, pero es son elementos y variables que se utilizan para configurar relaciones sociales y, en primera o en última instancia, un modelo de sociedad. Y lo que estamos haciendo es una de las herramientas, o lo que estamos estudiando es una de las herramientas más potentes para configurar un modelo de sociedad en un sentido u otro, de acuerdo a cómo las combinemos. Así que, la idea. Más allá de, como digo, que complico a Martín y a Agustina cuando entro y salgo, o a Leonardo entro y salgo de una comisión a otra, también la idea es complejizarlo. No es fácil, tenemos que molestar. Nosotros lo tenemos que molestar a ustedes, y ustedes tienen que molestarnos a nosotros en el buen sentido. Molestar es cuando uno debate. Y es mucho más molesto a veces, pero a la corta o a la larga es mucho más gratificante, porque uno empieza a entender las cosas, cómo funcionan. No sé si a veces es bueno, ¿no? Porque a veces uno entiende las cosas y le dan ganas de llorar. Pero bueno, también para mejorarlas hay que entenderlas. Y ese es el juego de hoy que queremos hacer. Adelante. Bueno, bien, tomando un poco lo que hablaba recién Mario respecto a los modelos o a los distintos modelos y propuestas que se dan de país o modelos económicos, etcétera, vamos a hablar de manera breve, si se quiere, de lo que significa el procedimiento preventivo de crisis, ¿no? Y cómo se aplica en los convenios de las empresas que ingresan en estos convenios colectivos de crisis. ¿Y por qué señalo una cuestión que tiene que ver con modelos? Este procedimiento, ¿no? Porque no deja de ser otra cosa que un procedimiento preventivo de crisis, fue elaborado en la ley número 24.013 del año 91, ¿no? Que
también hay que hacer un poco de autocrítica, si se quiere, porque eh, desde ya que esta ley está cumpliendo 30 años, ¿no? Y muchas de las cuestiones creadas en esa ley perduran en la actualidad. Una de ellas es el procedimiento preventivo de crisis, otra es cómo se efectúan los reclamos de los trabajos no registrados, o sea, cuando un trabajador no registrado quiere realizar un reclamo en un ámbito judicial, lo va a hacer fundado en esta ley número 24.013 del año 91. El procedimiento preventivo de crisis está regulado entre los artículos 98 y 105 de esta ley. ¿Y qué es, digamos, el resultado que sería un convenio colectivo de empresa en crisis, que está regulado, por un lado, o señalado en el artículo 20 de la ley 14250, y por otro, como les decía, un procedimiento bastante poco regulado, si se quiere, en los artículos que les decía, del artículo 98 a 105 de la ley 24.013. ¿Por qué digo que tiene que ver con un modelo, si se quiere? Porque lo que establece básicamente este procedimiento preventivo de crisis es la posibilidad de excluir durante un tiempo a una empresa en crisis del convenio colectivo que la regulaba. Es decir, si acá venimos hablando casi de manera constante de los principios de progresividad, de no regresividad, etcétera, la sucesión de los convenios, cómo se articulan los convenios, esta ley 24.013 lo que permite es excluir a determinada empresa frente a una crisis de la misma de el convenio colectivo, ¿no? Y si se imaginan que permite esta exclusión de los convenios colectivos frente a una crisis, ¿qué creen? ¿Que va a ser más beneficioso o menos beneficioso? Como les decía, que esto tuvo que ver con un momento en nuestro país y regulado en el año 1991, ¿no? Lo que permite en algún punto es modificar el convenio colectivo de una empresa en crisis. Y como le decía, la norma no resulta ser tan profunda y clara, si se quiere. Cuando lean estos artículos de la propia ley, van a ver lo que señala es básicamente un procedimiento que establece que, esto es una cuestión técnica, si se quiere, cuando previo a que una empresa vaya a despedir o suspender a determinada cantidad de trabajadores, ¿no? Y la ley establece que si va a despedir o suspender al 15% de los trabajadores de empresas de menos de 400 trabajadores, a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores, y a más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores, deberá sustanciarse lo que se denomina un procedimiento preventivo de crisis, que lo puede plantear el sector empleador como el sector trabajador. Es decir, si el sindicato correspondiente a esta empresa recibe la comunicación
de que se despide o se suspende a determinada cantidad de trabajadores, dependiendo del volumen de la empresa, puede solicitar este convenio colectivo de crisis. Lo que no deja de ser otra cosa que un procedimiento que se va a realizar, ¿no? En el cual la empresa, para poder ampararse y establecer que va a realizar este procedimiento preventivo de crisis y a excluir a la empresa del convenio colectivo que le es aplicable, va a tener que comunicarlo, ¿no? Va a tener que comunicarlo a la autoridad de aplicación, es decir, al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo sería esto? La empresa, previo a realizar cualquier despido o suspensión en estas cantidades que establece la ley, debe comunicarlo a la autoridad de aplicación. Y por eso se establece un procedimiento que está establecido a partir del artículo 100 de la ley que mencionábamos, ¿no? En el cual va a comunicar al Ministerio de Trabajo para que éste le dé traslado a la asociación sindical correspondiente a esta empresa para que exista, en principio, una audiencia, ¿no? La ley continúa diciendo que si no existe acuerdo en esta audiencia, va a comenzar un periodo de negociación en el cual debe tener una duración máxima de 10 días. Es decir, una primera audiencia, no se ponen de acuerdo las partes, se abre una etapa de negociación, ¿no? Quien, como siempre, va a tener, va a llevar adelante, si se quiere, esta negociación, va a participar de manera excluyente el Ministerio de Trabajo, que va a poder solicitar informes, investigar, solicitar información sobre todo a quien pretende llevar adelante este procedimiento preventivo de crisis, es decir, a la empresa que no deja de ser otra que el empleador, ¿no? ¿Por qué? Porque si se va en principio a vulnerar el convenio colectivo aplicable a esa empresa, el Ministerio de Trabajo debiera ser muy restrictivo para otorgar este tipo de procedimiento y este tipo de convenio al que pueden arribar el sector empleador y el sector representante de los trabajadores. ¿Por qué? Porque se va a elaborar, va a ser el resultante de estas negociaciones un convenio colectivo de crisis, el cual se le va a presentar al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo puede homologar o no este acuerdo, ¿no? ¿Y qué efectos tienen? A partir de que termina este procedimiento preventivo y se elabora este convenio, los trabajadores no van a poder realizar medidas de acción directa, ¿no? Y el empleador no va a poder llevar adelante los despidos que tenía planificado, ¿no? O los despidos o las suspensiones. En principio, debería tener un tiempo breve de duración. Por eso digo que no está ni siquiera bien regulado este procedimiento preventivo de crisis. Y en esto de los modelos y situación de país, se ha dado que el Ministerio de Trabajo ha otorgado este procedimiento que, insisto, permite vulnerar el convenio propio de la empresa y de la actividad, ¿no? Lo ha otorgado de manera liviana, si se quiere,
No hace falta, les puedo dar un ejemplo, el convenio colectivo de crisis que se dio con una empresa de supermercados muy conocida, cuya casa matriz se encuentra en Francia, que se realizó en el año 2016, si no me equivoco. Mario, si podés corregirme, en el cual fue amplísima la facultad que se dio y sobre todo la duración del convenio colectivo de crisis que se dio en ese ámbito, entre el sindicato de comercio, de la actividad, y esta empresa de supermercados, que, bueno, no deja de ser otra que Carrefour, por ejemplo, para dar uno de los ejemplos que a veces el Estado no resulta tan restrictivo al momento de otorgar este tipo de convenios. Porque digo, vamos a correr una empresa de un convenio colectivo que lo protege, vamos a retroceder, si se quiere, o a dejar de lado el principio de progresividad y de no regresividad. El Estado debería ser muy restrictivo en el otorgamiento de este tipo de convenios, en cuanto a su duración y en cuanto a lo que se intente aplicar a través de ese propio convenio. Sí, hay una cosa, ¿no? Digo, hablando de esto, lo que hay que tener en cuenta, creo que también en línea con lo que se charlaba, es el rol del Estado. Porque yo siempre digo, el Estado, y siempre ustedes saben que yo separo Estado de gobierno, ¿no? El gobierno es uno de los elementos del Estado, pero en el lenguaje nosotros, yo también, uno habla del Estado, todos hablamos del Estado, y el Estado no funciona de la misma forma siempre. Entonces acá se tiene que homologar, como contaba Martín. Después habrá que ver hasta dónde se avanza y qué se negocia, ¿no? Cuántos aspectos de un convenio se negocia, pero también hay que recordar que el orden público laboral debe ser respetado, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces en estos procedimientos preventivos de crisis lo que se busca es avanzar en alguna de estas cuestiones, y ahí es fundamental el rol del Estado como elemento de control, porque además debe hacerlo así, porque el derecho del trabajo tiene determinados pisos, y como en general se están analizando ciertos aspectos del convenio colectivo y se va a negociar sobre eso, y muchas veces se busca flexibilizar, inclusive en un sentido desprotectorio, como Martín Pérez, que es el público. O sea, determinados beneficios a veces se recortan en función de evitar suspensiones o despidos, que eso es la forma, el objetivo fundamental de estos procedimientos, que va de una sal y una de arena, ¿no? En determinados momentos, sobre todo en la crisis del 2001, se pusieron como obligatorios, se reflotó un viejo decreto que era de la época de Alfonsín, y se puso obligatoria la tramitación del procedimiento preventivo de crisis para cualquier despido. Entonces, eso sirvió como amortiguación para amortiguar la cantidad de despidos que se producían, porque era una catarata ante la crisis del 2001, donde se habían entrado en una caída libre prácticamente. El procedimiento de Martín, hay cuestionamientos al hecho de que permite flexibilizar, y eso es cierto. Pero a veces permite también, creo, preservar alguna cantidad de puestos de trabajo frente a situaciones de crisis. Ahora, la diferencia en cómo vuelca la balanza en esto que estamos
analizando, tiene que ver mucho con el rol que asume el Estado y cómo lo instrumenta, cómo lo aplica y cómo lleva la negociación, que forma la negociación. Para negociar también hay que ir a los políticos, o sea, los gobiernos de turno, para decirlo clarito, los procedimientos tienen menos exigencias que otros, y en otros gobiernos podrán tener más exigencias. Entonces, cuando se llega a ese tipo de acuerdos, habrá que ver cómo se dieron las cosas, y ahí quizás recuerden ustedes, muchas veces se utiliza inclusive en estos convenios, en estos procedimientos preventivos de crisis, el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite suspender las prestaciones, otorgar una suma no remunerativa y mantener las prestaciones de obra social, que fue utilizado durante la pandemia, ¿no? No sin discusiones por el alcance de la cobertura, el porcentaje, ¿no? de cobertura de esto, pero es algo complejo que creo que puede ser una herramienta para flexibilizar burdamente, o en algunos casos, lo menos, en eso sí lo señalo también, permitir la continuidad y el funcionamiento de las empresas, ¿no? Hay algo que no siempre se utiliza, aunque se da bastante en la práctica, que es acuérdense de este procedimiento preventivo de crisis y de la ley 14786 que vamos a estar estudiando la clase próxima, ¿no? Porque ahí la primera gran combinación de eso se dio en la década del 90, cuando fue la crisis de la empresa Aerolíneas, ¿no? Y ahí se combinaron un poco las cuestiones y siempre se discutió si se había utilizado bien o mal. Eso, digamos, la gestión de turno lo utilizó porque no tenía más remedio, pero ahí había algunos márgenes para negociar. Más allá que cuando la decisión del Estado estaba, por ejemplo, en ese momento era privatizar Aerolíneas, con todo el desastre que se dio con esa privatización, porque si van a España hay algunos presos, ¿no? De los que eran dueños de Aerolíneas, literalmente presos. Entonces hay muchas cuestiones y muchas aristas para reflexionar, y las estrategias de esto, que en general recortan derechos, coincido con Martín en eso, pero a veces dan una variable. Ahí está, depende de la habilidad de la organización sindical, la habilidad de la organización empresarial y sobre todo cómo monitorea el conflicto el Estado, porque entre otras cosas uno tiene que también mostrar la situación patrimonial, porque no es estoy mal porque yo lo digo, porque hay algunos que siempre están mal, ¿no? Yo hay gente que realmente los veo pasear por el mundo, pasear en hermosos vehículos, y me parece bárbaro que puedan hacerlo, pero que dejen de decir que están mal, que están fundidos. Si está fundido, no andás en un auto de Fórmula 1, por no decir ninguna marca. Entonces, esto también. Entonces, cuando llega el momento y uno tiene que presentar los balances y mostrar los estados contables, bueno, ahí hay que trabajar, hay que revisar y hay que analizar las cosas. Puede ser que esté mal y esto sea una herramienta para tratar de rescatar la empresa, o verdaderamente es alguien que dice quiero despedir, porque está también la estrategia en torno a esto, ¿no? Cuando hay una volada y todos aprovechan, y el que necesita o tiene un problema y quizás necesita reestructurar la empresa es una cosa, y hay otro que no lo necesita, pero por las dudas la quiere reestructurar igual, ¿no? Entonces, digo, estos son elementos que ustedes también tienen que reflexionar, coincidan o no coincidan con lo que nosotros decimos. Lo que estamos mostrando es la herramienta, y la herramienta se puede utilizar bien o mal, como la mayoría de las herramientas, ¿no? Así que un bisturí puede servir para curar o puede ser un arma mortal. Y en general es para curar. Y si a uno lo agarran con un bisturí, lo cortan en pedacitos. Bueno, así que, y sin embargo, con eso se cura también. Entonces, ahí es la complejidad de las relaciones laborales y de qué se negocia y cómo se negocia, porque en esos procedimientos también es interesante ver qué se negocia. ¿Y a cambio de qué? Porque esto es otro tema.
Queda uno y queda el otro para negociar. ¿No? Que ese es otro tema muy complejo. Ustedes siempre que le digan algo, digan, ¿a cambio de qué? Porque eso es la negociación. Debería ser la negociación así. Cuando alguien solamente está diciendo algo y el otro no le plantea nada, esa negociación probablemente es injusta. Si la negociación es solo bajar el salario, si la negociación es peores condiciones para mantener el puesto de trabajo, eso para mí es injusto. ¿Qué hay a cambio? Porque si no es ceder, ceder, ceder. Y cuando se está cediendo todo el tiempo es porque alguien se está abusando o porque el barco se está hundiendo. Y por más que echen a todo, no van a revertir la situación. Esos son algunos de los problemas de las relaciones laborales que ustedes van a tener que reflexionar en el ejercicio. Y además, como estudiantes de una universidad pública, también sería bueno que reflexionen para ver cómo podemos, entre todos y todas, mejorar las relaciones laborales. Y cómo podemos salir de esto. Porque si la solución solamente es despedir, les tengo una mala noticia. Cuando se despide no se crece. Y el problema es que no se crece. Si se crece, se dan los despidos que se dan siempre. Por problemas, por dificultades, por mal comportamiento. Eso existe también. Pero no que son todos. El problema es lo estructural. ¿Sí? Así que bueno, seguimos. 2006. No sé si digo por las dudas. ¿Por qué no analizamos un poquito la consigna y vemos Sí, dudas? te iba a decir eso, Mario. Que Dale, dale, cómo no. ya estaríamos en momento. Yo la voy a pegar y la voy a leer. Y vamos a... Igual la tienen en el mail también, ¿no? Sí. No, en el mail no está. No, se la mandamos de nuevo después, entonces, bien. Ahí está, ahí la tienen en el chat. La ven todos, Porque ¿no? acá ahora no es solamente no la entiendo, nos tienen que explicar qué es lo que no se entiende, si no lo entienden. Piensen que esto es derecho y el silencio es consentimiento, o sea que si no dicen nada, nosotros la Después damos. entendido. Es un poco lo que estamos charlando, pero si no se entiende, si hay algún concepto, ¿no? Este Perdón. juego, este rompecabezas que les planteamos. Una pregunta, hay que analizar la relación entre la estructura sindical y negocial y ver cómo influye en la negociación colectiva. Sí, pero Bien. te falta con relación a los contenidos. Ah, bien. Cómo influye en la negociación colectiva, pero poniendo foco en los contenidos. O sea, si yo tengo esta estructura sindical, esta estructura negocial, esto, primero, ¿incide o no en la negociación colectiva en general? Incide, primero, tener en cuenta, primero, la relación entre la estructura y la, sindical y negocial. Primer tema, ahí todavía no hablamos de los contenidos. O sea, determinada estructura sindical, ¿incide en la estructura de la negociación, sí o no? ¿Y por qué? ¿No? Eso es lo que tienen que explicar. Entonces ustedes dirán, sí, no, más o menos, mucho, poco. La respuesta que ustedes den. Explicando por qué, ¿no? Porque incide, punto, no, ya saben. Entonces dice, o no incide por esto o aquello. Bueno, no hay problema en equivocarse. Pero busquen el razonamiento, busquen la fundamentación. Si se equivocan, en el peor de los casos, le van a decir rehacelo. No es que desaprobaron, porque la idea es, se corrige, se verá, se explicará, se hará una devolución. La cosa es hacerlo y fundamentar. La cosa es, si me dicen, ahí sí le vamos a pedir un poquito más de energía en el tema, o de ganas, más que energía. Y segundo es, si hay relación o no, o cómo pueden darse esas relaciones, porque acá hay un montón de combinaciones. Lo importante es que el razonamiento que ustedes hagan tengan coherencia. No importa si coincidimos o no, pero que tenga una fundamentación. ¿Sí? Una fundamentación desde el derecho colectivo del trabajo, no desde la vida, lo que me parece lindo, bueno o malo. ¿Sí? Eso son las convicciones de ustedes.
Y si lo van a plantear desde una fundamentación filosófica, bueno, tienen que dar la fundamentación filosófica. ¿Sí? Perfecto. Porque esto es Gracias, así. profe. No, tío, se sigo molestando ahora, sigo hablando. Profe, Me ¿puedo hacer una ustedes me pregunta? preguntan, tienen que seguir aguantando. Si es el único lugar que puedo hablar. En mi casa no me dejan hablar, así que aprovecho y hablo con ustedes. Y después de esto, fíjate cómo se interrelaciona determinado tipo de estructura, ya si hay relación entre lo sindical y lo negocial, con los contenidos en los distintos niveles, en los distintos ámbitos, las unidades de negociación, o lo que ustedes piensan que se puede negociar en un nivel o ámbito. Bien. ¿Qué se negocia en actividad? ¿Qué se negocia en empresa? ¿Se combina? ¿No se combina? ¿Se articula? Ahora, esto implica, digo, para hacer el trabajo, que el trabajo es corto, implica leer algunas cosas. Por eso leer el teórico de hoy, nosotros tratamos de darle todos los elementos, lo que podemos desarrollar por el tiempo acá y los que ustedes también tienen que leer por su lado. Y eso es lo que maravillosamente van a plasmar en sus trabajos prácticos. ¿Sí? Una cuestión, chicos, respecto a lo burocrático. Ahora les vamos a pegar el... No a ustedes, no les vamos a pegar a ustedes, vamos a No, pegar no, algo. no lo corten esto. Ahora vamos a pegar el link para entregar el trabajo y la idea es que lo entreguen durante el día de mañana. Yo me No voy es a la tan otra largo. comisión, aprovecho y los saludo, así ya voy a la última parte de la otra comisión. Gracias, nos vemos. Nos vemos, Mario. Porque tampoco es, si bien parece complejo en la consigna, a primera mirada, de acuerdo a lo que les dijo Mario, no es tan complejo y que lo desarrollen como siempre le pedimos en una carilla, básicamente, sobre todo que demuestren que entendieron lo que se plantea de este lado. Así que ya les voy dejando el link del trabajo, aguarden un segundo. A ver, porque no tengo el mail presente en este momento. Decime qué dice el mail. Bueno. Sí, más que nada, es básicamente, eso le va a servir para resolver el planteo que estamos dando. Desde ahí te va a servir para que puedas desarrollar, como insisto, brevemente, el trabajo. Ahí ya les voy pegando el link. Aguarden un segundo. Perdón, lo mandé directamente a una compañera, ahora lo copio y lo envío para todos. Ahí está, ¿lo ven todos? Sí, profe. Entonces, insistiendo con la idea, ¿se entendió? Porque a veces, cuando está el titular, a alguno le da vergüenza o no quiere contradecir lo que está diciendo el titular. ¿Se Profe, entendió? una Sí. consulta en cuanto a la cantidad de caristas. ¿Hay un límite? Nosotros, nuestra idea es que los trabajos sobre todo tengan contenido y que uno se dé cuenta que han sido elaborados. La cantidad, siempre pedimos una carilla.
más o menos aproximado de desarrollo. Si quieren hacer Ok. más, perfecto, pero más que nada es para una cuestión de poder corregir nosotros de una manera más práctica y más sencilla. Imagínense que son cerca de 200 en total, y tenemos que ver, ya resolver este trabajo práctico, y seguramente la semana que viene haya otro trabajo práctico. Entonces, eh, si bien sería la clase que viene la última clase, si no me equivoco, previo al examen, la semana que viene vamos a ver eh, lo que es el conflicto colectivo digamos, eh, el hecho más notable del derecho colectivo, que es la huelga, o distintivo, si se quiere, que es la huelga. Vamos a ver eh, la conciliación obligatoria y a su vez cómo se encuentra estipulada la huelga en la actualidad en nuestro país. Fundamentalmente viendo un fallo del año 2016 que estableció o define cómo se encuentra la huelga en la actualidad en nuestro país. Así que la idea es que resuelvan el trabajo de hoy para mañana, y estoy a su vez respondiendo el chat que me están mandando, así que si sigo así me va a agarrar una CB entre hablar y escribir. Profe, yo también le escribí recién. Bueno, voy a tratar de ir respondiendo. Es por la asistencia nada más. ¿Ya? Yo no pude dar la asistencia, Ah, bueno. pero estuve participando. Justo hace minutos Bueno, no leí eh, el chat. bueno, envíalo por mail, por favor. Gracias, profe. Ahora, listo. Entonces, ¿quedó claro conceptualmente qué es lo que tienen que desarrollar en el trabajo? Esa es la idea, que a ustedes les quede bien en claro qué es lo que van a hacer, qué es lo que tienen que hacer, brevemente, ¿no? Y como se ha cortado la fecha del examen en una semana, pero a su vez se ha cortado el contenido, yo les recomendaría que vayan repasando ya lo que vivimos hasta este momento y reforzando, si se quiere, la parte de lo que es el conflicto desde cualquier bibliografía, porque lo conceptual está en todas las bibliografías, pero sí vamos a ver un fallo en particular, que es el fallo Orellano. No le digo que lo lean en su totalidad, sino que lo tengan presente, porque vamos a trabajar o a leer sobre él, sobre algunas cuestiones puntuales. Es decir, quién tiene la aptitud de llamar a esta medida de acción directa, la huelga, en la actualidad, conforme a este fallo del año 2016. Así que, siendo las 20:18, si no hay ninguna objeción por parte de ustedes, eh, me parece que podríamos ir dando por finalizada la clase, habiendo cumplimentado con la asistencia. Todos tienen el link para acompañar el trabajo, así que si les parece, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene a la misma hora. Profe, una Sí, última pregunta. ¿Hasta sí. qué hora tenemos tiempo para subir el trabajo mañana? Hasta las 24 horas. Ah, listo. Ok, gracias. A las 12 de la noche se cierra el formulario. Listo, Profe, gracias. Sí, una última consulta, disculpe porque se me fue el internet. Entonces el tema habría que hacerlo con la info que teníamos que buscar nosotros y agregarle lo que se dio en clase, relacionar sí, todo. sí. Piensen un poco en lo que vimos clases, aquellos que hayan buscado información por su parte también sirve, porque digamos la cuestión es establecer estas relaciones, que la verdad pueden buscarlo en los textos que enviamos nosotros, pero más que nada es una cuestión de comprensión. Vayan por ahí.
lo que le dijo Mario y con lo que ustedes comprendan que tienen que llevar adelante. Gracias, profe. No, por favor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la paciencia.